en adoración. También pedimos, Dios, por nuestros hermanos en toda nuestra área metropolitana, los hermanos en Escobedo, en Monterrey, los hermanos en Sabina, en Salinas, en Apodaca, en Guadalupe, en Juárez, los hermanos en Terán, en Montemorelos, en Pesquería, Señor. Te pedimos que seas con ellos, con los hermanos de Gualagüises, de Linares, de Altamira, de Matamoros, de Reynosa, de Saltillo, Señor, de Monclova, de Piedras Negras, cada uno de tus siervos que pues, nos han acompañado, Señor, en estas reuniones, que tú les bendigas. Asimismo, Dios, que podamos expresar nuestra adoración, nuestra admiración hacia tu persona en esta mañana con las alabanzas, con los cantos, Señor, que le vemos de corazón y con todas nuestras fuerzas, Padre, que podamos gozarnos en tu presencia y que uses, Dios, a tus siervos que nos van a estar compartiendo tu palabra en esta mañana y pues cada una de las áreas que vamos a estar haciendo, Dios, que puedan ser bendecidas por tu presencia, por tu nombre, por tu gloria, Señor, que nos dediquemos en esta mañana para exaltarte. Te damos gracias, Padre, y rogamos por todos aquellos que todavía vienen en camino, que les traigas con bien, Señor, y que todos podamos tomar este tiempo, Señor, con mucha seriedad y con mucho gozo. Por Cristo, nuestro bendito Salvador, te pedimos todo esto. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro servicio. Hermano Héctor, pase para que nos ayude con algunos cantos. Hace más de 2000 años, el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Esta mañana, hermanos, nos hemos reunido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, el Dios que hace las maravillas. Nos ponemos en pie, hermanos, para cantar el primer himno, titulado En presencia estar de Cristo. Himno número 197. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús.
lugares, hermanos. Muchas gracias. Tenemos la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Vamos a tener nuestra lectura en el Salmo número 24. Salmo 24. Lo vamos a leer en forma alternada. Es un salmo donde dice que el Señor es el dueño absoluto de todo. Salmo número 24 en forma alternada. Vamos a iniciar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El abundoso de los mares y el abundoso de los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Todos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. Él es el Rey de la Gloria. Muy bien. Nos ponemos de pie una vez más, hermanos, para cantar ahora el siguiente himno número 147. Qué bendición cuando usted y yo supimos que nuestros pecados habían sido perdonados y ahora teníamos salvación en Cristo. Este himno titulado Alcancé salvación. Recuerden, en el coro las hermanas inician en el coro. Recuerden. De paz inundada mi senda ya esté, oh cubra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea libre, alcancé obra
Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, otra vez. Todos los que llegamos aquí un poquito después o ya empezado nuestro servicio. ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, sus Biblias arriba. Las valientes con la espada de 2 filos en sus manos. A ver, sus Biblias arriba. Sus Biblias arriba. A ver, 15:2. 15:2 de Éxodo. 15:2 de Éxodo. 15:2 de Éxodo. Amén. Pues el hermano Sergio se ganó pues el privilegio de encontrarlo primero, ¿verdad? A ver, ¿quién se gana el privilegio de encontrarlo segundo? Su espada arriba, sus espadas arriba, espadas arriba. Ni voy a decir el libro, 118:26. 118:26. Apocalipsis. 118:26. 118:26. Que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos. Amén. A ver, otra vez. Ahí estamos con la Biblia arriba. Vamos a desempolvar, ¿verdad? Los dedos. O sea, espero que sean los dedos. Espero que en toda la cuarentena la Biblia haya sido bien leída, ¿verdad? Todo este tiempo. 20:11 Jeremías. 20:11 de Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Empate, pero la hermana sí se puso en pie, hermano Héctor. Entonces, Y leyó mejor. amén. Otra vez, hermanos, la última, todos con su Biblia arriba. Su Biblia arriba. Los pastores, ¿qué pasó los pastores? A los pastores locales, ¿verdad? A los pastores, a ver, vamos. Si se lo sabe de memoria. Primera de Timoteo 2:5. 2:5. No se puso. Bien, pues después de esta dinámica, ¿verdad? Y poder recordar todos juntos la palabra de nuestro Dios, vamos, hermanos, a recibir a nuestro hermano Alejandro Campero, pues que ha estado haciendo la labor aquí en Villa Juárez, allá en el último sector de Monte Cristal. Vamos a dejar que nuestro hermano pase y que nos comparta en esta mañana la bendita palabra de nuestro Dios. Pase, hermano. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí nuevamente. Y de igual forma, el que podamos exponer su palabra es una bendición que Dios nos permite, el poder hablar, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes en esta mañana. Para los que no me conocen, como lo dijo el hermano, mi nombre es Alejandro Campero. Estamos pastoreando por la gracia de Dios en Juárez, hasta donde regresa el aire, allá en Monte Cristal. Entonces, para los que conocen la zona, pues es un lugar un poquito abandonado, ¿verdad? En aspectos de urbanización y todo eso, pero bueno, gracias a Dios estamos trabajando ahí. Estamos trabajando en la Misión Bautista Bíblica Penil. Ya por este próximo febrero, si Dios nos lo permite, cumpliremos 4 años. Y bueno, gracias a Dios que Él ha sido fiel para con nosotros. Comparto con ustedes la dicha, ¿verdad? El día lunes pudimos ir a Ciudad Mante a dejar a un joven de la misión que Dios ha llamado a capacitarse. Su nombre es Asamar. Y bueno, pedimos de sus oraciones para que Dios le fortalezca y lo sostenga este tiempo que va a estar capacitándose en el seminario. Y pues que Dios siga levantando más jóvenes. Amén. Amén. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, en esta mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Y es un versículo que todos conocemos, es un versículo que hemos predicado, que hemos expuesto en algunas de nuestras congregaciones e incluso que nos han invitado a memorizarlo o a recordarlo como siervos de Dios. Y aunque aquí hay hermanos en la congregación, esto también va a hablar a sus vidas y podemos entender que este pasaje es de mucha importancia para sus siervos, pero también para su iglesia. Y el enfoque va más para los pastores.
Así que les voy a pedir por favor que me ayuden a leer el versículo 15, respetando puntos y comas y dándole énfasis a las palabras. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En esta mañana, hermanos, quiero hablar a ustedes el camino del ministerio donde el siervo debe permanecer. El camino del ministerio donde el siervo de Dios debe de permanecer. Vamos a orar, hermanos, para poder comenzar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por la vida que nos has dado. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí al frente, porque nos permites reunirnos, aun a pesar de las circunstancias que han rodeado a este mundo, mi Dios, a este país. Sin duda que tu evangelio no está preso, mi Dios, y nos permite seguir hablándolo y de igual forma como iglesia reunirnos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es grande para con nosotros día con día. Te quiero pedir, mi Dios, en esta mañana que nos permitas atender tu voz, que nos permitas poner atención al mensaje, mi Señor, y que sea tu Santo Espíritu quien hable a través de mi vida. Padre, ruego que me des las palabras correctas, que me ayudes, mi Dios, a solamente hablar lo que tu Santo Espíritu nos guíe, y que no sea un concepto humano, mi Dios, que no sea el pensamiento de un hombre, sino solamente tu palabra, mi Dios, y que tu Santo Espíritu hable a mis hermanos. Toca a los corazones de los presentes, danos un corazón sensible, un corazón humillado, un corazón dispuesto a escucharte, que tenga la disposición de salir con un compromiso hacia ti y con un desafío a sus vidas. Ayúdanos a no regresar a casa como hemos llegado, sino diferentes a través de tu palabra que será expuesta en esta hora, mi Dios. Bendice a mis hermanos, sé con los hermanos que están viendo la transmisión. Rogamos que también les guardes de cualquier distracción, de cualquier actitud o situación que pueda apartarlos en esta mañana de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo momento y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Gracias por este tiempo, te alabamos y te glorificamos. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. El camino del ministerio donde el siervo de Dios debe de permanecer. Tenemos una carta de un hombre llamado Pablo, escrita a su hijo espiritual, hablando en este aspecto, Timoteo, donde el propósito de Pablo es animar a este joven pastor que está comenzando y continuando un ministerio. Y Timoteo encontraría ciertas persecuciones y turbulencias al enfrentar a falsos maestros que se estaban introduciendo en las congregaciones. El interés de Pablo al estar preso y decirle a su hijo Timoteo que esté atento y que ponga atención a lo que vendría, porque la apostasía se estaba acrecentando en ese tiempo, y es el interés que Pablo tiene al escribir esta carta. Y esta carta es más un enfoque personal, donde Pablo anima y le dice a Timoteo cómo debe conducirse. Vemos ese deseo de Pablo al escribir esta carta, animando a Timoteo que se mantenga fiel al servicio de Dios, trayendo a la memoria lo que un siervo de Dios debe de ejecutar y pensar. Y que debe de entender Timoteo que todo lo que está haciendo, que toda la labor que está efectuando y que está ejerciendo, al final conllevará a traer una gran recompensa de parte de Dios, lo cual Pablo utiliza para que Timoteo esté animado, sabiendo que su trabajo no es en vano, sino que habrá una recompensa más adelante, siendo entendido que lo mejor que podemos experimentar es y estará en la eternidad con Dios. Así que esta carta, hermanos, nos ayuda a cada siervo de Dios a recordar la posición que tenemos delante de Él, y que debemos de seguir adelante sabiendo que lo que estamos desarrollando es algo maravilloso. Quizás, hermanos, algunos aquí pues no puedan entender o no puedan identificarse, pero sé que algunos pastores que estamos aquí presentes podemos identificarnos con lo que vamos a hablar. Porque al final de todo esto, hermanos, debemos entender que el poder servir a Dios, el poder ministrar, el poder pastorear es un gran privilegio. Lejos de verlo como una obligación o como algo pesado y cansado, debemos de verlo como un privilegio, una bendición, que Dios haya fijado su mirada en nosotros y nos haya llamado a servirlo.
Así que Pablo tiene el deseo de que Timoteo entienda esto, puesto que la apostasía que estaba a punto de comenzar y que ya habían atravesado, y que lo menciona con dos hombres en el capítulo que estamos leyendo, Himeneo y Fileto, hombres apóstatas, y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado de eso, que no se desvíe. ¿Y por qué es importante escuchar esto, hermanos? ¿Por qué es importante atender esto el día de hoy? Porque estamos viviendo un tiempo en nuestra actualidad. Creo que los hermanos de los 80, de los 90 tenían sus batallas, pero en la actualidad, en el 2020, cada siervo de Dios está pasando y experimentando momentos donde muchos se están desviando de la verdad. Tiempos difíciles donde cada día recibimos noticias acerca de siervos de Dios que conocemos, que interactuamos con ellos, que platicamos con ellos, que lamentablemente han dejado el ministerio por aspectos inmorales, por aspectos de avaricia, por aspectos de soberbia, por aspectos de impureza doctrinal, donde necesitamos como siervos de Dios estar atentos, porque no podemos pensar, a mí nunca me va a pasar, eso le pasó a él por descuidado. Es que eso siempre sucede en esa región. Todos los que servimos a Dios estamos en ese blanco en que en cualquier momento, si no nos cuidamos, podemos ser arrastrados por el maligno. Por eso necesitamos que como hijos de Dios, como siervos, veamos la maravillosa o el gran privilegio que Dios nos ha dado de servirle. Pero también estar alertas que en cualquier momento, si yo me descuido, puedo pasar a ser del montón de esos siervos que lamentablemente han tenido que dejar el ministerio por cualquiera de estas faltas mencionadas. Por eso es importante, hermanos, atender y dejar a un lado ese pensamiento. Eso conmigo no va, a mí eso nunca me va a suceder. Necesitamos entender que la realidad de la apostasía, de aquellos que vuelven atrás, es algo inminente, es algo que se ve actualmente, por lo que debemos de estar alertas. Y necesitamos mirar este pasaje para recordar y reflexionar si estoy luchando, hermano, y escucha bien, así como Pablo le dice a la iglesia de Efesios que estén luchando y que se ponga la armadura de Dios y que habiendo acabado el día malo, sigan firmes. De la misma manera va para el siervo de Dios que tenemos que seguir luchando y que habiendo acabado ese día difícil, sigamos luchando. Porque la victoria que hayamos tenido el día de hoy no nos va a garantizar que el día de mañana obtengamos nuevamente la victoria. Y esto es algo constante, es algo que comúnmente y que diariamente tenemos que realizar. Así que necesitamos permanecer alertas ante los ataques, escucha hermano, de un enemigo que no descansa. De un enemigo que quiere destruir las cosas de Dios. De un enemigo que no se cansará hasta ver que tu ministerio, tu familia y tu vida esté destruida y derrumbada. Porque sabe Él que Dios puede hacer contigo grandes cosas. Así que vamos a ver tres aspectos rápidamente, hermanos. Número uno, ¿qué necesitamos para mantenernos en el camino? Necesitamos diligencia. Necesitamos diligencia. Dice el versículo que acabamos de leer, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia. Dios inspira a Pablo por medio de su espíritu para decirle a Timoteo, procura con diligencia. Cuando tú lees el contexto te darás cuenta de los consejos que Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo. Y el versículo 15 es como que el clímax, donde termina, casi está terminando Pablo y le dice, procura con diligencia. Pablo escribe este versículo donde utiliza la palabra procura con diligencia. Esta palabra procura significa hacer gestiones o esfuerzos para conseguir una cosa. En el griego es una palabra que se dice espoudazo y que significa usar velocidad, hacer un esfuerzo, ser pronto o ferviente. Y la palabra diligencia significa una disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. Por lo que podemos entender que el pensamiento que Pablo quiere transmitir a Timoteo es: esfuérzate con rapidez e interés en presentarte a Dios. Eso será importante para el ministerio de un siervo de Dios, esforzarnos, estar interesados, estar pensando la forma de cómo presentarme siempre delante de Dios. Lo que Dios quiere es que cada uno de sus siervos
pueda esforzarse, que esté interesado en presentarse ante Dios. Y esto conlleva tener una vida de devoción, una consagración, ser intachables. Una de las realidades tristes es que hoy en día, al llegar a un ministerio de 40, 50 años, si no te cuidas, puedes comenzar a ver el ministerio, y aunque yo no tengo 40 años de ministerio, por lo que veo, es que puedes llegar a pensar que ya es algo monótono, algo rutinario, algo que tengo que hacer porque no hay nada más que hacer en mi vida, más que me he dedicado 40 años al ministerio y lo voy a hacer. Se pierde esa chispa, permítanme la expresión, ese primer amor de cuando estábamos en el seminario, cuando estábamos en nuestros primeros años, que queríamos hacer, subir, bajar, estar participando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, mantén siempre ese interés, mantén esa rapidez, ese deseo, esa disposición de presentarte ante Dios. Eso es algo que siempre tenemos que estar haciendo, hermanos. No estamos hablando de perfección, pero sí de santidad, y necesitamos constantemente esforzarnos para cumplirlo. Donde también es necesario esforzarnos para cumplir el ministerio, terminarlo y no caer en el conformismo ministerial. Con la llegada de los años en el ministerio caemos en el error de hacer a un lado el esfuerzo y va disminuyendo nuestra labor y pensamos que ya le toca a otros. Pero Gálatas 6:9, mira lo que nos enseña, por favor. Vamos a Gálatas 6:9. ¿Estamos ahí? Voy a darle lectura. No nos cansemos. Fíjate cómo dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué es lo que el siervo de Dios necesita para mantenerse en ese camino? Necesita diligencia en no cansarse. Sabemos que físicamente podemos experimentar cansancio, podemos experimentar agotamiento. Pero tenemos que entender, hermanos, que lo que nos va a ayudar a mantenernos en este camino es no cansarnos, ser diligentes, seguir haciendo la labor con amor, seguir sirviendo a Dios, que si vamos a predicar, prediquemos con amor, que si vamos a dirigir, dirijamos con amor. Que seamos diligentes a la hora de exponer su palabra, que seamos diligentes a la hora de discipular, a la hora de visitar, que podamos seguir con ese mismo deseo de servir a Dios como en el primer momento. Que no veamos esto como algo cansado, algo aburrido, algo tedioso, algo que ya tienen que hacer otros, sino que podamos verlo siempre con el mismo deseo de servir a Dios, porque debemos entender que servimos a un Dios vivo y verdadero. A un Dios que ha fijado su mirada en nosotros para servirle, y que la labor que estamos haciendo es una labor maravillosa, es una labor importante, es una labor que a no cualquiera se le permite hacer. Por lo que cada día, hermanos, necesitamos esforzarnos, necesitamos la diligencia, la dedicación de podernos parar al frente y hacerlo con amor y con esfuerzo. Porque al final de todo esto, hermanos, no estamos agradando a los hombres, sino agradando a aquel que nos ha llamado. Por eso necesitamos ser diligentes, hermanos, esforzarnos, ir una milla más. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Quizás experimentamos que el crecimiento en las congregaciones no es el mismo. En algunas es un poco más tardado, en otras es algo rápido. Pero necesitamos no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y ahí deja algo claro, si no desmayamos. Así que si llegamos, hermanos, y hoy es domingo y yo quiero ir a la iglesia y me tengo que levantar nada más porque soy el pastor y yo soy el que abro el templo, estamos equivocados. Tenemos que hacerlo con gozo, con diligencia, con alegría, porque es algo que Dios nos ha permitido administrar, es algo que Dios nos ha permitido hacer. Así que es importante esforzarnos, hermanos, no quedarnos sin hacer nada, sino luchar por culminar nuestro ministerio. Porque lo interesante de todo esto, hermanos, es que nuestro ministerio, y respeto y admiro a aquellos siervos de Dios que tienen 40, 50, 30 años en el ministerio, pero pienso yo, es mi percepción personal, que el ministerio termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Antes no. Así que, hermanos, mientras podamos estar en esta tierra y tengamos esa oportunidad, esforcémonos por servir a Dios. Que cuando el Señor nos llame,
nos llame sirviendo. Dios ha llamado a muchos siervos de Dios en esta pandemia, amén. Pero es algo maravilloso saber que algunos de ellos terminaron, pero al pie de la línea, al pie del camino. Así que esa es la forma como debemos de esforzarnos, pero también miren, se requiere diligencia, porque comúnmente el ser humano tiende a imitar lo que otros hacen. Ese es un peligro en el ministerio, que comenzamos a hacer lo que otros siervos hacen. Vemos que otros siervos dejan de ganar almas, vemos que otros siervos ya no están haciendo el ministerio como tal, y lejos de hacer nosotros la diferencia y hacer lo contrario, nos escudamos. Pues es que fulanito de tal ya no está haciendo igual, pues entonces ¿para qué le sigo yo? Pues yo también voy a hacerme igual. Ese es un peligro y eso es un error que podemos cometer. Mi papá me decía cuando estaba en la primaria, si esos muchachos echan a un pozo, tú también. Le dicen, pues ¿cómo voy a echar a un pozo yo también? Entonces haz la diferencia. Y eso es algo que los siervos de Dios tenemos que hacer. No porque muchos estén haciendo mal las cosas y terminando mal, no lo vamos a usar como pretexto de, voy a vivir así, voy a dejar de hacer las cosas, pues al fin y al cabo el hermano de allá ya también lo está haciendo. Pues al fin y al cabo que el hermano Héctor ya renunció al ministerio, pues yo también. Porque ellos no nos han llamado, hermanos. Y porque ellos no les vamos a rendir cuentas, sino a Dios, al que nos ha llamado. Vemos que otros cambian su forma de servir y nosotros nos contagiamos. Sigamos sirviendo. Nuestra labor no depende de lo que otros hagan. Tu compromiso es con Dios. Es verdad que en algunas ocasiones nos desanimamos en ver que nuestra iglesia no quiere trabajar, pero necesitamos seguir haciendo nuestra parte. Necesitamos seguir trabajando para Dios. Mira lo que la palabra de Dios nos dice, 1 de Samuel 12, 23. 1 de Samuel 12, 23. El pueblo de Israel había pedido rey, y un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo contumaz. Y Samuel no dijo, Señor, Dios, quédate con tu pueblo, me voy. Sino mira las palabras que Samuel emplea en el versículo 23 y que nos debe de hacer entender lo que necesitamos cambiar. Mira lo que dice el 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Podemos desanimarnos? Sí. ¿Podemos tener pruebas? Sí. Pero el hecho, hermanos, de que las cosas en la congregación, por los hermanos que a veces no se comprometen, no estén saliendo bien, no quiere decir que es un pretexto para que nosotros renunciemos. Porque Samuel tenía toda la justificación de decir, ¿saben qué? Hasta aquí llego. Pero aún a pesar de que el pueblo era rebelde, aún a pesar de que había pedido rey, aún a pesar de que estaba tomando sus decisiones, Samuel no dijo, me voy, sino que dijo, seguiré orando, seguiré instruyéndolos, porque él sabía que al que servía es a Dios. Así que necesitamos procurar esforzarnos constantemente, no dejar de hacer nuestra labor, no dejar de hacer nuestro ministerio, aún a pesar de que otros no lo valoren, aún a pesar de que el tiempo pase, aún a pesar de que las circunstancias nos rodeen. Sigamos trabajando, sigamos haciendo este asunto personal, porque al final de mi carrera rendiré cuentas al Dios que me llamó. Número 2. Regresa por favor conmigo a segunda de Timoteo, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Ayúdame a leerlo nuevamente, hermano. Si ya llegaste ahí, léanlo, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios Salvador, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya hemos visto que para mantenernos en este camino del ministerio necesitamos diligencia, pero también necesitamos la aprobación. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Pablo le muestra a Timoteo
¿Para qué sirve la diligencia? Esforzarse, seguir adelante, luchar, no cansarse, seguir con ese mismo ánimo. Pero esta diligencia tiene un propósito, sirve para presentarse ante Dios aprobado. Y mira lo que dice más adelante: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Qué labor y qué responsabilidad tan más grande se tiene en los siervos de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Coloquialmente diríamos que no tiene cola que le pise. Es una labor importante y muy, quizás, pesada, pero es algo maravilloso. Difícil en su momento, pero es algo que Dios nos lo pide que hagamos. Dios no quiere avergonzarse, ni que nosotros nos avergoncemos de que hemos hecho algo mal. Pablo le dice a Timoteo: necesitas la aprobación de Dios y que no haya de qué te avergüences en tu ministerio. Pero para ello, Pablo ya le había dicho a Timoteo en su primera carta lo siguiente. Por favor, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. Y son pasajes, hermanos, que nosotros conocemos. Dijo un hermano esta semana: no venimos a predicar algo nuevo, porque si no estaríamos metiéndonos en problemas. Venimos a predicar la palabra de Dios y a veces necesitamos recordarlo. Amén. Como pastores estudiamos estos pasajes y sí, el hermano, sí, Timoteo, irreprensible, sobrio, prudente, pero a veces necesitamos recordarlo, hermanos. A veces necesitamos que nos lo vuelvan a decir, porque, insistimos, esta es una lucha constante. Dice, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo bueno, pero aquí viene la cartilla: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, por favor. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Adelante el 6, por favor. Sea que pareciéndose caiga en la condenación Del diablo. Mira cómo termina el 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo. Necesitamos aprobación, necesitamos presentarnos aprobados, que no haya de qué avergonzarnos. Y esto es lo que Dios nos muestra en su palabra por medio de esta carta. Establece los requisitos que un siervo de Dios debe de tener, que un siervo de Dios debe de cumplir. Solo algunos, no, tienen que ser todos. Cada uno de estos requisitos mencionados son para vivirlos y practicarlos, no como una opción, no como voy a tomar este no me conviene, este sí me gusta, este no, sino que debemos de cumplirlos todos, porque esto es lo que Dios pide. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, pero es necesario. No está escribiendo, pero es una opción. Pero mira, Timoteo, escoge los que te gustan. Como cuando vamos a una dulcería, escojan los que les gusten. No, pero es necesario que el obispo sea, y te marca todos los requisitos. Así que este listado, hermanos, comienza con una palabra irreprensible, porque de ahí parte todo. Esta palabra da la idea a una pared que no tiene de dónde agarrarse, una pared lisa. Esto es lo que Pablo enseña en su primer requisito: una vida intachable, una vida que se presente delante de Dios con buen testimonio, no solamente para con Dios, sino para con todo el mundo, porque ¿quién nos conoce mejor? Dios. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios, por lo que necesitamos ser irreprensibles para con Dios, y como resultado lo seremos para con todos. Nadie podemos engañar a los hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso la aprobación viene ¿de quién? De Dios.
Si fuera de la iglesia, hermanos, a muchos engañaríamos. Pero este es el filtro más importante del ministerio: presentarnos ante Dios aprobados. Porque quien nos ha llamado es Dios. Servimos a la iglesia, pero Dios es el que nos llama y a Él nos tenemos que presentar aprobados. Y para podernos presentar aprobados necesitamos ser irreprensibles y con la lista que viene ahí. Él ha sido quien nos llama, Él es quien nos va a pedir cuentas. Por ello necesitamos agradar a Dios y tener su aprobación. Pero estamos buscando esto, hermanos. ¿Habrá algo de que nos hemos avergonzado? ¿Habrá algo que hemos hecho que nos puede causar vergüenza? Puedes examinar tu vida como siervo de Dios, y esto también para los hermanos, como hijo de Dios, y pensar: ¿habrá algo de lo que me pueda avergonzar de este listado? ¿Habrá algo que yo he cometido mal? Porque necesitamos examinar nuestras vidas, hermanos, y que esta aprobación tiene que ser algo constante, en lo cual tengo que esforzarme y luchar por ser irreprensible, por ser marido de una sola mujer, hospedador, apto para enseñar y todo lo que hemos visto. Pero necesitamos examinar nuestras vidas y realmente, como siervos de Dios, hemos cumplido estos requisitos. Porque si hemos fallado en alguno de estos, podemos avergonzarnos, y eso es lo que Pablo está invitando a Timoteo a hacer. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Habrá algo que pueda causarle vergüenza a Dios y vergüenza a ti porque lo hiciste mal? Porque si hay algo ahí, hermano, no dudo de tu servicio, pero creo que estamos fallando como siervos de Dios. Si hay algo ahí en lo cual nos avergoncemos, algo que estamos haciendo mal, entonces tenemos que examinarnos. Los requisitos que están aquí, hermanos, no son dados para llegar a hacer algo, sino son dados porque ya eres un siervo de Dios. Así que durante el trayecto de tu ministerio tienes que practicar todos. Practicar todos. Es importante analizar si hay algo que no estoy haciendo bien, porque es necesario que cumpla con todos. ¿Por qué será que Dios establece este capítulo? Tantos requisitos que cumplir. Simple y sencillo, hermanos. Puedes decir: ay, Dios es como que muy exigente, no son muchos requisitos, pero la respuesta es sencilla, hermano. Dios pide estos requisitos porque el Dios que servimos es un Dios santo y perfecto. Así que si Dios nos pide que seamos irreprensibles, sobrios, prudentes, marido de una sola mujer, hospedadores, aptos para enseñar, es porque el ministerio que vamos a efectuar es de un Dios vivo, santo y verdadero. Por eso la exigencia, por eso los requisitos. Pero podemos caer y volver atrás, hermanos, si descuidamos en no presentarnos ante Dios aprobados. Qué triste y qué lamentable es ver siervos de Dios que han vuelto atrás porque han cometido cosas de las cuales se avergüenzan, de las cuales no tienen cara porque se equivocaron. Y nosotros que estamos aquí no estamos inmunes a cometer ese error. Por eso necesitamos estar atentos para no hacer cosas de las cuales nos avergoncemos y avergoncemos al que nos ha llamado a servir. Necesitamos una vida ejemplar. En 1 Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Presentarnos ante Dios aprobado es también tener una vida ejemplar para con los demás. Aunque ellos no nos juzgarán y a ellos vamos a rendir cuentas, es importante reflejar el carácter de Cristo para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Lo que nos muestra el pasaje es que el llamado divino de Dios me orilla a cumplir con todo esto. Yo, como siervo de Dios, entonces seré ejemplar a los demás. Hemos entendido que somos carne y que nadie está libre de pecar. El puesto que tenemos es especial porque es un llamado divino, por lo que debo valorar que al ser pastor no es un oficio ni un puesto cualquiera, sino la respuesta al llamado que Dios me ha hecho, por lo que debo de vivir ejemplarmente para con los hermanos. Porque si mi línea vertical está bien para con Dios, mi línea horizontal también estará bien. Porque si yo estoy mal con Dios, ¿cómo voy a estar con los que me ven?
Por eso necesito estar bien con Dios. Y si yo me presento ante Él aprobado, sin avergonzarme de algo, podré ser ejemplo a los demás. Es lamentable saber de iglesias que conocen cosas que su pastor hace. Y lo peor es que muchas veces estas son justificaciones y pretextos para no acercarse a Dios. Y muchos cristianos se alejan, pues es que el hermano es así, para eso voy a la iglesia, para eso quieren que me convierta. Es una justificación. Pero es lamentable que esto lo ocupan de un pretexto para no acercarse a Dios. Por eso es importante también ser ejemplo para con los demás. Por eso el Señor dijo, así alumbre vuestra luz. ¿Para con quién? Para que glorifiquen también el nombre de Dios. Somos ejemplo para presentarnos aprobados ante Dios y ante las personas. Seamos ejemplo. ¿Cómo estamos llevando nuestro ministerio, hermanos? Estos pasajes nos hacen pensar y nos hacen reflexionar cómo estoy llevando mi ministerio. Estos pasajes nos hacen examinarnos y decirnos si verdaderamente estoy llevando a cabo el ministerio correctamente. Así que debemos evitar caer en descrédito o el lazo del diablo, ser avergonzados por considerar que mi llamado no es tan importante ni especial, sino es algo maravilloso. Y por último, hermanos, regresa conmigo, por favor, 2 de Timoteo 2:15. ¿Estamos ahí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira cómo termina. Que usa bien la palabra de verdad. Y si regresamos a los requisitos del pastorado, apto para él, para enseñar. Necesitamos mantenernos en el camino del ministerio y necesitamos usar bien la palabra de Dios. ¿Es importante la palabra de Dios? Es importante, hermanos, es nuestro manual, es nuestra regla de fe y práctica. No podemos servir a Dios ajenos a lo que la palabra de Dios nos dice. Necesitamos servir a Dios haciendo lo que la misma palabra de Dios nos dice. Esta palabra del griego ortotomeo hace referencia a un corte recto, examinar correctamente. En un sentido figurado es manejar correctamente, enseñar hábilmente la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, servir a Dios predicando la sana doctrina, predicando correctamente. Ustedes pueden escuchar cómo las corrientes del calvinismo y el judaísmo y muchas otras sectas se están metiendo entre las iglesias, y hay siervos de Dios que ahorita ya están practicando esto porque no han aprendido a practicar y ejercer lo que la palabra de Dios dice. Y empiezan a seguir lo que otros escritores dicen, y empiezan a seguir lo que escuchan de otros, y empiezan a practicar, y tú los ves y este hermano, qué conocimiento tan grande, y te impacta saber que aquellos que pensabas que iban por un buen camino ahora están celebrando cosas de los judíos. Porque no usamos bien la palabra de verdad, porque no estudiamos, porque no nos adentramos en ella, porque no la meditamos, no la abrimos, sin darnos cuenta, hermanos, que cuando pasamos aquí al frente, no es predicar por predicar, sino es la oportunidad que Dios nos da de exponer su palabra, y eso es un gran privilegio también. Y por eso muchos se están desviando, hermanos. Por eso muchos andan ahí subiendo sus videos, que andan celebrando no sé qué, y andan pensando como otros escritores, porque no están usando bien este hermoso libro. Así es. ¿Qué estamos haciendo de este manual, de este instrumento que Dios nos ha dejado como siervos de Dios? Mira lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 23, por favor. Jeremías 23. Versículo 21 y 22. ¿Estamos ahí? Dice, Dios está cometiendo predicar algo que Dios no nos dice. No estar preparado para usar bien la palabra de Dios. Hemos olvidado que estar aquí al frente, hermanos, es la oportunidad que Dios nos da de hablar su misma palabra. No estamos hablando una historia ni un cuento de hadas. Estamos hablando la misma palabra de Dios. Por lo que necesitamos estudiarla, necesitamos meditar, necesitamos prepararnos. No estar media hora antes, hermanos,
buscando ahí en una hoja de tortillas, escribiendo el bosquejo. Me tocó ver eso, hermanos, y es triste que tomemos a la ligera este hermoso mensaje. Y que media hora antes estemos ahí viendo qué puntos voy a hablar. No es malo, dirían por ahí, enseñar bosquejos que ya has enseñado, ¿verdad? Pero necesitamos estudiar, adentrarnos en la palabra de Dios, hablar su mensaje y capacitarnos, prepararnos, porque no estamos hablando cualquier cosa. Necesitamos usar bien la palabra de Dios, hermanos. Como obreros necesitamos prepararnos bien, porque nos paramos aquí a hablar cosas que Dios no quería decir. Y ya es que ya cumplí por el domingo, vámonos. Y los espero el próximo domingo. ¿Pero qué estás enseñando? ¿En verdad eso Dios quiere que hables a su iglesia? Y ese es el peligro, hermanos, de hablar cosas que no son, de no prepararnos correctamente, de no estudiar bien la palabra de Dios, que terminamos desviando y torciendo las cosas de Dios. Y por eso son sectas las que se levantan. ¿Por qué no valorar el exponer su palabra? ¿Por qué no prepararnos? ¿Por qué no meditar y estudiar? Podemos dedicar el tiempo para otras cosas, hermanos. Pero me llama mucho la atención cuando Oseas abre el libro de la ley delante del pueblo, dice que todos estaban atentos como un solo hombre, escuchando. Y no pasó, Esdras, y no pasó mucho tiempo, que con razón se quedaron todos así, ¿dónde estoy? Esdras, perdón. Y no pasó muy poco tiempo, sino pasaron horas meditando en la palabra de Dios. Eso habla, hermanos, del deseo y del interés de exponer el Evangelio y exponer el mensaje de Dios. Y hay un error dentro de esta parte de no usar bien la palabra de Dios. Ser hipócritas, hermanos. Romanos 2, por favor. Romanos 2. Romanos 2, versículo 21 al 24. Voy a darle lectura, síganme con sus vistas. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa. ¿Cuál es el error y el peligro, hermanos, de no usar bien la palabra de Dios, hermanos? Es una responsabilidad y un privilegio exponer la palabra de Dios. Amén. Pero también es una responsabilidad muy grande, hermanos, que lo que yo predique, no lo viva. Que lo que yo invite e incite a hacer a otros, no lo esté haciendo yo. Yo no puedo predicar, hermanos, vamos a hablar del diezmo y vamos a estar todos fieles diezmando y el pastor no diezma ni siquiera. Yo no puedo estar hablando, hermanos, de la consagración y hermanos, te animo a que leas, te animo a que ores, te animo a que te congregues constantemente. Y yo ni siquiera abro la Biblia más que para hacer mi bosquejo antes del culto. Eso es algo terrible que debemos de cuidar como siervos de Dios. El usar bien la palabra de Dios conlleva a no caer en la hipocresía como los fariseos, que el Señor les dijo: ustedes ponen cargas pesadas, quieren que otros practiquen, ni siquiera ustedes lo hacen. Y eso es algo de lo que tenemos que cuidar. Por eso debemos de tener una vida irreprensible y todo va de la mano. Que si yo aprendo a exponer la palabra de Dios y aprendo a hablar de temas que Dios me está mostrando, es porque yo también los estoy practicando. No queriendo que otros carguen aquello que yo no estoy cargando. No queriendo que otros cambien y se desafíen y se comprometan con algo que ni siquiera yo tengo en mi vida personal. Es algo tan importante, hermanos, usar bien la palabra de Dios y aprender a que lo que predico lo viva y sea ejemplo. Que lo que enseño, que lo que les muestro a los hermanos, que lo que yo estudio es algo que primero ha impactado mi vida. Porque cuando uno está preparando bosquejos, hermanos, está haciendo enseñanzas, primeramente Dios habla a tu vida. Y te hace entender y te hace comprender. Y empiezas a cambiar. Y entonces ya tienes cara para decir: hermanos, hay que hacer esto. Pero no puedo engañarme, hermanos, tratando de que otros hagan lo que yo no estoy haciendo. No podemos hacer eso, hermanos.
Es como aquel padre que le dice a la hija en la escuela: ¿quién te ha enseñado a mentir? No debes de mentir, yo no te he dicho que mientas, cuando sabe que el papá en la casa es bien mentiroso. Así que debemos de cuidar, hermanos, cuando predicamos, tratar de poner losas pesadas en las personas que nos escuchan. ¿Por qué muchos se están apartando de este camino, hermanos? Porque no tienen diligencia, porque no se están esforzando, porque no están yendo una milla más, porque ya han visto todo monótono y rutinario. ¿Por qué muchos están dejando este camino? Porque no se esfuerzan y no se dedican a tener la aprobación delante de Dios, viviendo una vida irreprensible de ejemplo. ¿Y por qué muchos se están apartando? Por no usar bien la palabra de Dios, por no estudiarla, por no profundizar, por seguir corrientes humanas, por predicar cosas que no son y por predicar cosas que ni uno mismo hace. Así que Pablo dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, ¿cómo estamos llevando nuestro ministerio? Hemos visto que este camino del ministerio es importante y es necesario permanecer, pero se necesitan tres cosas. ¿Cómo estamos llevando a cabo este hermoso ministerio que Dios nos ha dejado? Hermano, siéntete especial, siéntete dichoso de que entre tantos Dios te haya llamado a servir. Y sírvele con un corazón fiel, porque Dios ha puesto en tus manos una responsabilidad grande y traerá sus recompensas. Así que, hermanos, les animo y les exhorto a que nos mantengamos fieles a Dios. Los tiempos están difíciles y vendrán peores tiempos, y necesitamos fidelidad de Dios, a ese Señor de la mies que nos ha llamado a su mies. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no hablas cosas diferentes, sino tu mensaje es el mismo. Porque necesitamos escuchar lo que has mostrado en tu palabra. Tú conoces nuestros corazones y sabes muy bien, mi Dios, nuestras batallas, nuestras luchas. Así que, mi Dios, queremos refugiarnos en ti y ponernos a cuentas, porque quizás hemos fallado en alguno de estos puntos, porque quizás hemos dejado de hacer lo que tendríamos que hacer, porque quizás hemos visto el ministerio algo monótono y no hemos sido diligentes, porque no nos hemos esforzado por ser aprobados en dar ejemplo a los demás. Que quizás, Señor, no hemos vivido o no hemos hecho un buen uso de tu palabra. Perdónanos si en algún momento nos hemos querido desviar siguiendo las corrientes de otros hombres. Si hemos en algún momento de nuestras vidas tomado a la ligera la exposición de tu palabra y no hemos enseñado lo que es, o quizás en algún momento predicamos, mi Dios, algo que ni nosotros hemos dicho. Perdónanos, Padre. Y hermanos, como están con sus ojos cerrados, solo quiero hacer una invitación. Me gustaría orar por ustedes. Dios ha hablado a través de su palabra y sin duda que Dios ha dejado algo en sus corazones. Si el Señor habló a tu corazón, hermano, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Solamente quiero orar por ti, no va a pasar algo más, solamente quiero orar por ti. Habrá alguien esta mañana que diga: Dios habla a mi vida, ore por mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Es momento de ponernos alertas y es importante que podamos refugiarnos en el Señor y fortalecernos en su poder. Señor, gracias por nuestros hermanos que has hablado a sus vidas. Te pedimos que este compromiso y estas decisiones que quizás están tomando, Señor, que tú les ayudes a cumplirlo, que tú les ayudes, mi Dios, a llevarlo a cabo. Permítenos glorificar tu nombre y terminar nuestra carrera guardando lo que nos has mandado y hacer solamente lo que nos has pedido hacer, sabiendo que somos siervos inútiles. Te pedimos que sigas obrando en tu iglesia y sigas avivándola para poder ser la sal y la luz de esta tierra.
Gracias por todos mis hermanos, gracias por la oportunidad que me has dado. Que tu nombre sea glorificado, te exaltamos y te honramos porque eres digno de toda alabanza. En los méritos de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, pueden tomar su lugar, dejo el tiempo a nosotros. Bien, hermanos, vamos a continuar. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Dijeron los discípulos en Juan 6:60, dura es esta palabra de oír, ¿quién la podrá escuchar, verdad? Ya no es la palabra de Dios. Cantaremos, hermanos, el libro número 238, Victoria en Cristo. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Victoria en Cristo tiene 3 estrofas. Gloria a Dios porque el Señor nos ha dado pues una victoria esta semana está por terminar y también de poder estar presentes en esta mañana. Victoria en Cristo, hermanos. Cantamos. Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me Hermano Manolo, puede venir contigo.
Hermanos, pueden sentarse, Dios los bendiga. Nos da gusto recibir al compañerismo. Y gracias a Dios por ustedes que hicieron el propósito de estar aquí. Vamos a tener un receso y enseguida vamos a invitarles para que si gustan, hermanos, puedan estar en el anexo ahí abajo. Y ahí hay un café, un panecito. Convivan, hermanos. Damos gracias a Dios porque las autoridades han estado aumentando el aforo de las reuniones. No sé si escucharon por ahí que de un 30% de aforo ahora aumentaron a un 50%. Entonces, sí son tiempos difíciles, pero la moneda tiene dos lados también. Y necesitamos estas reuniones, hermanos. Necesitamos ser prudentes en todos los sentidos, pero necesitamos estas reuniones también con la ayuda del Señor. Así es que bendita la palabra de Dios que nos fue predicada. Hermanos, les invitamos entonces para que pasen, estén ahí abajo y tomen un cafecito. Y tenemos, ¿cuánto tiempo? Tenemos 20 minutos de receso. Y nuevamente es un placer verles, hermanos. Dios los bendiga. Pueden pasar, por favor.